Hay silencios que duelen más que las palabras. Lo sé bien porque llevo 5 años viviendo en uno. 5 años desde que mi hija Elena salió por esa puerta, con lágrimas en los ojos y una maleta en la mano, jurando que nunca más volvería. 5 años desde que le dije cosas imperdonables, palabras que nacieron del miedo y no del corazón. Mi nombre es Dolores Méndez. Tengo 67 años y vivo sola en un pequeño apartamento en las afueras de Valencia. Antes, este lugar estaba lleno de vida, de risas, del aroma a canela de mis galletas caseras que tanto le gustaban a Elena. Ahora solo queda el eco de lo que fue, fotografías que no me atrevo a quitar de las paredes y una sensación de vacío que me acompaña cada mañana cuando abro los ojos. Nunca imaginé que terminaría así, que un día cualquiera, sentada en la sala donde jugaba con mi hija cuando era pequeña, me encontraría mirando por la ventana, observando a las familias que pasean por el parque frente a mi casa, preguntándome si mi Elena pasea así con su hijo, con mi nieto al que nunca he conocido. Todo comenzó cuando Elena, mi única hija, me dijo que estaba embarazada. Debería haber sido un momento de alegría, de celebración, pero no lo fue. Tenía apenas 22 años, estaba en medio de sus estudios universitarios y el padre del niño, un muchacho llamado Javier, era un estudiante de intercambio que volvería a México en pocos meses. «Mamá, estoy embarazada», me dijo aquella tarde de primavera, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. No recuerdo exactamente qué le contesté primero. Mi mente se llenó de imágenes de mi propia juventud, de mis propias luchas como madre soltera, del rechazo que sufrí, de las puertas que se me cerraron, de cuánto tuve que trabajar para sacarla adelante. «¿Cómo has podido ser tan irresponsable?», le grité. «¿Tienes idea de lo que significa esto? ¿De cómo va a cambiar tu vida? ¿De todo lo que vas a perder?». La cara de mi hija se transformó. Esperaba mi apoyo, mi abrazo, mi comprensión. En cambio, encontró mi miedo disfrazado de decepción. «Javier y yo vamos a casarnos», respondió levantando la barbilla, desafiante. «Él no se irá a México. Ha decidido quedarse aquí, conmigo, con nuestro bebé». Solté una risa amarga, cargada de escepticismo. «¿De verdad crees que funcionará? ¿Que ese chico dejará todo por ti? ¿Que no saldrá corriendo cuando las cosas se pongan difíciles? Eres una ingenua, Selena. La vida no es un cuento de hadas». Seguimos discutiendo durante horas. Le dije que estaba arruinando su futuro, que un hijo necesitaba estabilidad, que el amor no era suficiente para construir una familia. Cada palabra que salía de mi boca era un reflejo de mis propios miedos, de mis propias heridas sin cicatrizar. No estaba viendo a mi hija, a la mujer fuerte y inteligente en la que se había convertido. Estaba viendo a la joven asustada que fui yo, abandonada con un bebé en brazos y sin saber qué hacer. Elena intentó explicarme que Javier no era como el hombre que me había dejado a mí, que se amaban, que habían hablado largo y tendido sobre su futuro. Pero yo no escuchaba. No podía. «Si sigues adelante con esto», le dije finalmente, «no cuentes conmigo. No voy a estar ahí para recogerte cuando todo se derrumbe». Mi hija me miró como si no me reconociera, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que nunca antes había visto en ella. «Es una pena que no puedas alegrarte por mí, mamá», me dijo con voz quebrada. «Es una pena que no confíes en mí como yo siempre confié en ti. Pero este es mi hijo, y voy a quererlo y protegerlo con o sin tu apoyo». Se fue esa misma noche. Metió algunas cosas en una maleta y se marchó a casa de Javier. La dejé ir, convencida de que volvería en unos días, arrepentida, necesitando mi ayuda como siempre. Pero no volvió. Los meses pasaron y mi orgullo me impidió llamarla, preguntar cómo estaba, si necesitaba algo. Me decía a mí misma que ella debía dar el primer paso, que era quien debía disculparse por su imprudencia. En el fondo que tenía miedo. Miedo de descubrir que estaba equivocada, que Elena podía arreglárselas sin mí, que ya no me necesitaba. Un día, una antigua vecina me comentó que había visto a Elena en el mercado, con una barriga enorme, radiante y feliz, de la mano de un joven que la miraba con adoración. Sentí una punzada de celos, de tristeza, de rabia conmigo misma. ¿Por qué no podía alegrarme por ella?
¿Por qué seguía aferrada a mi resentimiento? La llamé esa noche, pero la conversación fue tensa, fría, llena de reproches no expresados. Le pregunté si necesitaba algo para el bebé. Me dijo que no, que Javier y ella tenían todo cubierto. Le dije que podía volver a casa si quería. Me respondió que ya tenía un hogar. Si quieres formar parte de nuestras vidas, me dijo antes de colgar, tendrás que aceptar mis decisiones y respetar a mi familia. A toda mi familia, incluido Javier. No supe qué responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. El orgullo, ese maldito orgullo, me impidió decirle lo que realmente sentía, que la echaba de menos, que tenía miedo, que solo quería protegerla. Unas semanas después, recibí un mensaje de texto. Mateo ha nacido esta madrugada. 3,5 kg. Madre e hijo estamos bien. Adjunto venía una foto de un bebé pequeño, arrugado, con una pelusilla oscura en la cabeza. Mi nieto, mi primer y único nieto. Quise ir al hospital, conocerlo, abrazarlo, pero algo me lo impidió. ¿Y si Elena no quería verme? ¿Y si me rechazaba? ¿Y si ya era demasiado tarde para arreglar las cosas? Así que me limité a enviar un mensaje de felicitación, formal, distante, impropio de una madre, impropio de una abuela. Y así comenzó este silencio. Un silencio interrumpido ocasionalmente por mensajes escuetos, por felicitaciones de cumpleaños, por preguntas sobre la salud, que nunca iban más allá de lo superficial. Un silencio que se ha ido haciendo más y más grande con el paso del tiempo, hasta convertirse en un abismo que ya no sé cómo cruzar. Hace unos días, mientras limpiaba el armario de mi habitación, encontré una caja con los primeros zapatos de Elena, un mechón de su pelo de cuando era bebé, sus dibujos infantiles. Me senté en el suelo, rodeada de estos tesoros, y lloré como no había llorado en años. Lloré por el tiempo perdido, por las primeras palabras de mi nieto que no escuché, por sus primeros pasos que no vi, por las historias que no le conté antes de dormir. Esa misma tarde, salí a caminar para despejar mi mente. El aire fresco de noviembre me dio en la cara, aclarándome las ideas. Pasé frente a una juguetería y vi un pequeño tren de madera en el escaparate, igual al que le había regalado a Elena cuando cumplió 5 años. Sin pensarlo, entré y lo compré. Ahora está sobre mi mesa, junto al teléfono. Lo miro cada día, reuniendo el valor para llamar a mi hija, para pedirle perdón, para intentar reconstruir lo que mi miedo y mi orgullo destruyeron. Porque he comprendido, demasiado tarde quizás, que el amor no es control, no es imponer tu visión del mundo. El amor es aceptación, es confianza, es dejar volar y estar ahí para cuando decidan regresar. Mañana la llamaré. Mañana intentaré dar el primer paso para cruzar este abismo. Porque la vida es demasiado corta para vivirla en silencio. Y porque hay un niño, mi nieto, que merece conocer a su abuela, aunque sea una abuela imperfecta, que comete errores, que tiene miedo, pero que lo quiere sin haberlo visto nunca, solo por ser parte de la persona que más ama en este mundo. Mañana será otro día, y tal vez, solo tal vez, pueda comenzar a deshacer el nudo que yo misma ayudé a crear. El mañana que me prometí para llamar a Elena se convirtió en pasado mañana, luego en la próxima semana, y así fueron pasando los días. El pequeño tren de madera seguía sobre mi mesa, acumulando polvo, como un recordatorio constante de mi cobardía. Siempre encontraba una excusa. Hoy estará ocupada con el niño. Mejor espero a que pase Navidad. Quizás deba escribirle una carta primero. La verdad es que tenía miedo. Un miedo paralizante al rechazo. A que Elena me cerrara definitivamente la puerta. Fue un martes de enero cuando todo cambió. Había ido al médico por unos dolores que llevaba sintiendo desde hacía semanas. Nada importante, pensé. Probablemente la edad haciendo de las suyas. El doctor Martínez, un hombre de unos 50 años con gafas y una sonrisa amable, me hizo varias pruebas y me pidió que volviera la semana siguiente para los resultados. Señora Méndez, me dijo cuando regresé, con una expresión seria que me encogió el corazón. Los resultados no son lo que esperábamos. Me explicó con palabras sencillas pero directas que tenían que hacer más pruebas, pero que las células en mi páncreas no se estaban comportando como deberían. Cáncer.
No lo dijo directamente, pero no hacía falta. Conocía esa palabra, ese miedo. Mi madre había muerto de cáncer cuando yo tenía apenas 30 años, dejándome sola con Elena, que entonces era una niña. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté sorprendida por la calma de mi propia voz. Primero necesitamos hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico y determinar el tipo exacto, me explicó. Después, dependiendo de los resultados, hablaremos de cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero no adelantemos acontecimientos. Vamos paso a paso. Salí de la consulta con una cita para la biopsia y una sensación extraña en el pecho. No era miedo, aunque debería haberlo sido. Era una especie de claridad, como si de repente todas las cosas importantes y todas las triviales se hubieran separado nítidamente en mi cabeza. Caminé hasta un pequeño parque cerca de mi casa y me senté en un banco. Era un día frío pero soleado, y los niños jugaban bajo la atenta mirada de sus madres y abuelas. Observé a una mujer mayor empujando a un niño en un columpio, ambos riendo como si compartieran el secreto más divertido del mundo. Mi corazón se encogió. Podría haber sido yo con Mateo. En ese momento, mirando acá a aquella abuela y a su nieto, tomé una decisión. No importaba si Elena me rechazaba, si Javier me miraba con rencor, si ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Tenía que intentarlo. No quería irme de este mundo sin haber visto crecer a mi nieto, sin haberle pedido perdón a mi hija, sin haber intentado arreglar lo que rompí. Esa misma tarde, con manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué el número de Elena. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar, convencida de que no contestaría, cuando escuché su voz. «¿Mamá?», dijo con una mezcla de sorpresa y cautela. «Elena», respondí, y de repente todas las palabras que había ensayado se esfumaron. «¿Cómo estás?». La conversación fue incómoda al principio. Intercambios cortos, preguntas superficiales, respuestas medidas. Le pregunté por Mateo. Me dijo que estaba bien, que ya iba a la escuela infantil, que era un niño muy curioso y hablador. Le pregunté por Javier. Me contó que seguía trabajando en la universidad, que les iba bien. No le mencioné el diagnóstico. No quería que sintiera lástima. No quería que volviera a mi vida por obligación o por pena. «Elena», dije finalmente, reuniendo todo mi valor, «quisiera verte. A ti y a Mateo. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero…». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que me pareció eterno. «¿Por qué ahora, mamá?», preguntó al fin, con una voz que intentaba mantenerse firme. «Han pasado 5 años, 5 años en los que apenas has preguntado por tu nieto. ¿Por qué ahora?». Tenía razón, por supuesto. ¿Cómo explicarle que había necesitado la amenaza de la muerte para darme cuenta de lo estúpida que había sido? ¿Cómo decirle que el miedo y el orgullo me habían paralizado durante todo este tiempo? «Porque me equivoqué», respondí simplemente. «Me equivoqué terriblemente, Elena. Tenía miedo de que sufrieras, de que pasaras por lo mismo que yo pasé. Pero en lugar de apoyarte, te alejé de mí. Y cada día que ha pasado desde entonces ha sido un día perdido. Un día que podríamos haber compartido juntas, con Mateo. No puedo recuperar ese tiempo, pero si me das la oportunidad, me gustaría intentar ser parte de vuestras vidas, si aún es posible». Otro silencio. Podía escuchar su respiración, el leve sonido de alguien moviéndose en el fondo. ¿Sería Mateo? ¿Estaría cerca, preguntándose quién era esa extraña con la que hablaba su madre? «No es tan fácil, mamá», dijo finalmente Elena. «No puedes aparecer después de 5 años y esperar que todo esté bien, que podamos retomar nuestra relación como si nada hubiera pasado. Hay heridas, hay dolor. Lo sé», admití con un nudo en la garganta. «No espero que me perdones de inmediato. Solo te pido una oportunidad para intentarlo. Un encuentro. Una tarde. Déjame conocer a Mateo. Déjame verte. Después tú decides». Escuché a Elena respirar hondo, como hacía de pequeña cuando estaba considerando algo importante. «Este sábado», dijo al fin. «Podemos vernos este sábado en el Café Martínez, el que está cerca del Parque de las Ciencias, a las 4. Pero no te prometo nada, mamá. Y no sé si traeré a Mateo. Tengo que pensarlo». «Gracias», respondí,
sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Gracias, Elena. Estaré allí. Después de colgar, me quedé sentada en mi sofá durante horas, recordando, llorando, esperando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una pequeña luz al final de un túnel muy oscuro. El sábado llegó con una lentitud exasperante. Me desperté al amanecer, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Pasé la mañana limpiando la casa, como si Elena y Mateo fueran a venir, aunque sabía que no sería así. Era una forma de mantenerme ocupada, de canalizar mi ansiedad. A las 3 de la tarde ya estaba lista, vestida con un abrigo azul marino que Elena me había regalado en mi último cumpleaños antes de nuestra ruptura. Me miré en el espejo y vi a una mujer mayor, con arrugas alrededor de los ojos y el pelo más blanco de lo que recordaba. ¿Me reconocería Mateo si lo hubiera visto antes? ¿Tendría alguna foto mía en su casa? ¿Sabría quién era yo? Llegué al café media hora antes de lo acordado. Pedí un té y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. El reloj avanzaba con una lentitud desesperante. Las 4 menos cuarto, menos 10, menos 5. A las 4 en punto, la vi. Elena cruzaba la calle con el abrigo rojo que tanto le gustaba, el pelo recogido en una coleta, y de su mano, caminando con pasos pequeños pero decididos, venía un niño. Un niño con el pelo oscuro y rizado, con las mejillas sonrosadas por el frío. Mi nieto, Mateo. Los vi detenerse frente a la puerta del café. Elena se agachó. Le dijo algo al oído. El niño asintió. Serio. Entraron. La campanilla de la puerta sonó y allí estaban, a unos metros de mí. Elena me vio de inmediato. Nuestras miradas se encontraron y pude ver en sus ojos un torbellino de emociones. Dolor, duda, quizás un atisbo de esperanza. Me levanté, con las piernas temblorosas. «Hola, Elena», dije, intentando que mi voz sonara normal, aunque sentía que en cualquier momento podría romperme. «Hola, mamá», respondió ella. Y luego, mirando al niño a su lado, añadió: «Mateo, esta es tu abuela Dolores». El niño me miró con curiosidad. Tenía los ojos de Elena, grandes y expresivos, pero la forma de la cara, la mandíbula, me recordaban a Javier, a las pocas fotos que había visto de él. «Hola», dijo con voz clara. «¿Tú eres la mamá de mi mamá?» «Sí», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Sí, soy la mamá de tu mamá». «¿Y por qué nunca vienes a casa?», preguntó con esa franqueza brutal de los niños. «La mamá de papá viene los domingos y hace galletas conmigo». Elena intervino rápidamente, un poco incómoda. «Mateo, ¿recuerdas lo que hablamos? Algunas preguntas son para más adelante». Me senté, invitándoles a Fakes a hacer lo mismo. Elena pidió un café y un chocolate caliente para Mateo. Yo apenas podía apartar la mirada de mi nieto, buscando en él los rasgos de mi hija cuando era pequeña, maravillándome de cómo los genes saltaban generaciones, de cómo la vida continuaba a pesar de nuestros errores. La conversación fue extraña al principio, llena de silencios y de temas seguros. El colegio de Mateo, el tiempo, los cambios en el barrio. Pero poco a poco, a medida que Mateo se relajaba y empezaba a contarme sobre sus juguetes favoritos, sobre un dibujo que había hecho en clase, el hielo comenzó a derretirse. «¿Sabes?», le dije sacando de mi bolso un pequeño paquete. «Te he traído algo». Le entregué el tren de madera que había comprado meses atrás. Lo desenvolvió con entusiasmo, sus pequeños dedos luchando con el papel de regalo. «¿Un tren?», exclamó cuando por fin lo vio. «Como el de mi libro de cuentos. Tu mamá tenía uno igual cuando era pequeña», le expliqué mirando a Elena, que observaba la escena con una expresión indescifrable. Le encantaba. Se pasaba horas inventando historias sobre los lugares a los que iba ese tren. «¿De verdad?», preguntó Mateo, mirando a su madre con nuevos ojos. Elena asintió, y por un momento vi cómo su expresión se suavizaba, cómo un recuerdo feliz cruzaba por su rostro. «Es verdad», admitió. «Lo llevaba a todas partes. Incluso dormía con él». «Yo también quiero dormir con él», declaró Mateo, abrazando el juguete contra su pecho. Elena y yo intercambiamos una mirada, y por un instante, solo un instante, fue como antes, como cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo.
compartiendo secretos, compartiendo recuerdos. La tarde pasó demasiado rápido. Mateo se fue animando, contándome sobre su escuela, sus amigos, las historias que le contaba su padre antes de dormir. Elena permanecía más reservada, pero de vez en cuando añadía algún detalle. Corregía alguna exageración de Mateo. Sonreía ante sus ocurrencias. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí un nudo en el estómago. ¿Sería esta la única tarde que pasaría con mi nieto? ¿Volvería Elena a cerrar la puerta? Gracias por venir, dije, mientras nos poníamos los abrigos. Ha significado mucho para mí. Elena asintió, ayudando a Mateo a abrocharse su abrigo. ¿Cuándo volveremos a ver a la abuela?, preguntó el niño, mirando a su madre con esos ojos que no aceptarían fácilmente una evasiva. Elena me miró, evaluándome, considerando su respuesta. Quizás la abuela pueda venir a casa algún día, dijo finalmente. Para merendar, si ella quiere. Me encantaría, respondí, intentando no mostrar lo mucho que me afectaban esas palabras, esa pequeña apertura. Cuando vosotros digáis, nos despedimos en la puerta del café. Elena me dio un abrazo breve, formal, pero un abrazo al fin y al cabo. Mateo, más espontáneo, se lanzó a mis piernas, apretándome con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Adiós, abuela, dijo, como si hubiera dicho esa palabra toda su vida, como si fuera lo más natural del mundo. Los vi alejarse, cogidos de la mano, el pequeño tren de madera asomando del bolsillo del abrigo de Mateo. Mi corazón estaba lleno y roto a la vez, feliz por este primer paso, temeroso por lo que vendría después. Esa noche, sentada en mi salón, recibí un mensaje de Elena. Mateo ha dormido con el tren. Dice que quiere enseñarte su colección de dinosaurios. ¿Te parece bien el próximo sábado? ¿En casa? Te envío la dirección. Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Un primer paso. Un pequeño paso en un camino que sabía que sería largo y difícil, pero que por fin había comenzado a recorrer. Y mientras respondía al mensaje, aceptando la invitación, pensé en la biopsia que me esperaba el lunes, en las pruebas, en el diagnóstico que podría cambiar todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, porque pasara lo que pasase, había recuperado lo más importante, la oportunidad de volver a formar parte de la vida de mi hija y de conocer a mi nieto. El camino de regreso a casa nunca había parecido tan lleno de promesas. El resultado de la biopsia confirmó lo que el doctor Martínez ya sospechaba. Adenocarcinoma de páncreas, en etapa Tsundo. Las palabras sonaban extrañas, ajenas, como si estuviera escuchando el diagnóstico de otra persona. El doctor me explicó el plan de tratamiento. Cirugía primero, para intentar extirpar el tumor, y luego quimioterapia para eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera quedar. ¿Cuáles son mis posibilidades?, pregunté, sin rodeos. El doctor Martínez me miró directamente a los ojos. Aprecié su honestidad. En su etapa y con su estado general de salud, podemos ser moderadamente optimistas. La cirugía tiene buenos resultados en muchos casos como el suyo. Pero no voy a mentirle, señora Méndez. El tratamiento será duro y necesitará todo su apoyo familiar. Apoyo familiar. Las palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Tenía a Elena de nuevo en mi vida, aunque fuera de forma tentativa. Habíamos quedado para el sábado siguiente. ¿Debía contarle sobre el cáncer? ¿O sería añadir una carga innecesaria a una relación que apenas comenzaba a reconstruirse? Decidí no decir nada, al menos por ahora. La cirugía estaba programada para 3 semanas después. Tendría tiempo de disfrutar de algunos encuentros con Elena y Mateo antes de enfrentarme a eso. Tiempo de fortalecer nuestra relación antes de ponerla a prueba con una noticia así. El sábado siguiente me presenté en la dirección que Elena me había enviado. Era un pequeño piso en un barrio tranquilo, con parques y escuelas cerca. El tipo de lugar ideal para criar a un niño. Mi corazón latía con fuerza mientras subía en el ascensor hasta el 4.º piso. Fue Mateo quien abrió la puerta, como si hubiera estado esperando junto a ella desde el amanecer. «¡Abuela!», exclamó con una alegría que me derritió el corazón. «Ven, ven, quiero enseñarte mis dinosaurios».
Me tomó de la mano y me arrastró dentro del apartamento, sin darme apenas tiempo a saludar a Elena, que apareció desde lo que parecía ser la cocina, secándose las manos en un paño. «Mateo, deja que la abuela se quite el abrigo primero», le regañó suavemente. «Está bien», sonreí. «Estoy ansiosa por ver esos dinosaurios». El piso estaba decorado con sencillez, pero con gusto. Fotos familiares en las paredes, libros en las estanterías, juguetes ordenados en cestas coloridas. Un hogar. El hogar que Elena había construido sin mí. Mateo me llevó hasta su habitación. Una explosión de color y de dinosaurios en todas las formas y tamaños imaginables. Me mostró cada uno, explicándome sus nombres complicados con una seriedad que me hizo sonreír. Conocía detalles sobre lo que comían, dónde vivían, cómo se defendían. Era evidente que había heredado la curiosidad y la inteligencia de su madre. «Este es mi favorito», dijo, mostrándome un dinosaurio de plástico verde con placas a lo largo del lomo. «Es un estegosaurio, ¿sabes? Las placas de su espalda le servían para regular su temperatura corporal». «Vaya, eso es muy interesante», respondí, genuinamente impresionada. «Sabes mucho sobre dinosaurios. Papá me compra libros sobre ellos», explicó con orgullo. «Y a veces vamos al Museo de Ciencias Naturales para verlos». En ese momento, una voz masculina sonó desde la puerta de la habitación. «Veo que ya estás dando tu charla sobre dinosaurios». Me giré y vi a un hombre joven, de unos 30 años, con el pelo oscuro y rizado como el de Mateo. Javier, mi yerno, al que apenas conocía. «Papá, la abuela ha venido», anunció Mateo, como si fuera una noticia extraordinaria. «Le estoy enseñando mis dinosaurios». «Eso veo», respondió Javier, y luego, dirigiéndose a mí, añadió: «Es un placer conocerla finalmente». «Señora Méndez». Había tensión en su voz, reserva, pero también una cortesía genuina. Este hombre, a quien yo había juzgado sin conocer, que había asumido que abandonaría a mi hija, llevaba 5 años siendo un padre ejemplar para Mateo y un compañero leal para Elena. «El placer es mío», respondí, extendiendo mi mano, que él estrechó brevemente. «Gracias por permitirme venir». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, roto afortunadamente por Mateo, que seguía entusiasmado mostrándome su colección. «Mateo», intervino Javier, «¿por qué no dejas que la abuela descanse un poco? Mamá ha preparado chocolate caliente y esas galletas que tanto te gustan». «¡Galletas!», exclamó el niño, olvidando momentáneamente sus dinosaurios. Vamos, abuela». Me tomó de la mano nuevamente y me condujo hacia la cocina, donde Elena estaba disponiendo tazas y platos en una mesa pequeña pero acogedora. Nuestras miradas se cruzaron y percibí en la suya una mezcla de cautela y algo más. ¿Esperanza, quizás? La merienda transcurrió en un ambiente extraño, como si todos estuviéramos interpretando papeles en una obra cuyo guión no acabábamos de conocer. Mateo, ajeno a la tensión de los adultos, parloteaba sin cesar sobre su colegio, sus amigos, sus dinosaurios. Elena y Javier intervenían de vez en cuando, corrigiendo alguna exageración infantil, sonriendo ante sus ocurrencias. Yo observaba esta dinámica familiar con una mezcla de admiración y tristeza, consciente de todo lo que me había perdido. «Las galletas están deliciosas», comenté tras probar una. «¿Son de canela?». Elena asintió. «La receta de la abuela Carmen», dijo, y por un momento ambas recordamos a mi madre, su calidez, sus manos siempre oliendo a canela y vainilla. «Mateo las adora, como tú cuando eras pequeña», respondí, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos, una grieta en el muro que había construido entre nosotras. Después de la merienda, Javier se excusó diciendo que tenía que terminar de corregir unos trabajos. Me dio la mano nuevamente, esta vez con más calidez. «Ha sido un placer conocerla», dijo, y parecía sincero. «Espero que podamos vernos más a menudo». Me sorprendió su amabilidad, su disposición a integrarme en su vida familiar, a pesar de todo lo ocurrido. Quizás Elena le había contado nuestra conversación telefónica, mi arrepentimiento, o quizás simplemente era el tipo de hombre generoso que yo nunca había creído que pudiera existir. Cuando Javier se retiró, Mateo insistió en mostrarme sus libros favoritos. Nos sentamos en el sofá del salón, con él en medio,
Mientras pasaba las páginas de libros coloridos sobre dinosaurios, piratas y naves espaciales, Elena nos observaba desde la cocina, fingiendo limpiar, pero en realidad vigilando nuestra interacción, como una leona protegiendo a su cachorro. En un momento dado, mientras Mateo estaba absorto explicándome un dibujo particularmente complicado, Elena se acercó y se sentó en el sillón frente a nosotros. «Mateo», dijo con voz suave pero firme, «¿por qué no vas a tu habitación un rato? La abuela y yo tenemos que hablar de cosas de mayores». El niño protestó, pero finalmente accedió a regañadientes, no sin antes hacerme prometer que volvería pronto para seguir viendo sus libros. Cuando nos quedamos solas, el silencio volvió a caer entre nosotras, pesado, lleno de palabras no dichas, de años perdidos. «Se parece mucho a ti», dije finalmente. «Tiene tus ojos, tu curiosidad». Elena sonrió levemente. «Y el carácter obstinado de su abuela», añadió con un toque de humor que me sorprendió. «Elena», comencé reuniendo todo mi valor. «Sé que Lo siento, no es suficiente, pero necesito que sepas cuánto lamento todo lo que dije, todo lo que hice. Estaba equivocada, terriblemente equivocada». Mi hija me miró largamente, como evaluándome, buscando quizás la sinceridad en mis palabras. «¿Por qué ahora, mamá?», preguntó de nuevo. La misma pregunta que me había hecho por teléfono. Después de 5 años, ¿qué ha cambiado? Era el momento de la verdad, o al menos de parte de ella. No estaba preparada para contarle sobre el cáncer. No quería que nuestra reconciliación estuviera basada en la lástima o en el sentido del deber, pero necesitaba darle una respuesta honesta. «Me di cuenta de que estaba dejando que el miedo dictara mi vida», respondí, escogiendo cuidadosamente mis palabras. «Miedo a que sufrieras, miedo a que cometieras los mismos errores que yo, miedo a que ya no me necesitaras». Pero mientras me aferraba a ese miedo, me estaba perdiendo lo más importante: verte crecer como madre, conocer a mi nieto, ser parte de vuestra vida. Y un día, hace poco, comprendí que la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla así. Elena me escuchaba con atención, sus ojos fijos en los míos. «No fue fácil, mamá», dijo al fin. «Necesitaba tu apoyo, tus consejos. Estaba asustada, confundida, y en lugar de ayudarme, me juzgaste. Me diste la espalda». «Lo sé», admití sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Y no hay día que no me arrepienta de ello. Si pudiera volver atrás. Pero no podemos», me interrumpió Elena, con una madurez que me sorprendió. «No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente». Nos quedamos en silencio un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. «Javier ha sido mi roca», continuó finalmente. «Cuando todos me decían que era demasiado joven, que estaba arruinando mi vida, él estuvo ahí, convencido de que podíamos hacerlo. Dejó sus planes de volver a México. Encontró trabajo aquí, terminó sus estudios mientras yo cuidaba de Mateo. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Y ahora tenemos una buena vida, mamá». Sentí una punzada de celos, de tristeza por no haber formado parte de esa historia, por no haber estado ahí para apoyarla, para ayudarla. Pero también sentí orgullo. Orgullo por la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido mi hija, por la familia que había construido. «Me alegro por ti, Elena. De verdad», dije con sinceridad. «Y me siento orgullosa de la madre que eres, de la vida que habéis construido. Solo lamento no haber estado ahí para verlo». Elena me miró con una expresión que no supe interpretar. «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó. «¿Qué esperas de todo esto?». «Solo quiero la oportunidad de formar parte de vuestras vidas», respondí. «En los términos que tú decidas, al ritmo que tú marques. No pretendo recuperar el tiempo perdido ni ocupar un lugar que ya no me corresponde. Solo quiero conocer a mi nieto, reconstruir mi relación contigo, si aún es posible». Vi cómo los ojos de Elena se llenaban de lágrimas, aunque luchaba por contenerlas. «No va a ser fácil», dijo con voz quebrada. «Hay mucho dolor, mucha desconfianza». «Lo sé», asentí, «y estoy dispuesta a trabajar para ganarme de nuevo tu confianza, por el tiempo que haga falta». En ese momento, Mateo apareció en la puerta del salón,
con un nuevo libro en las manos y una expresión interrogante en su rostro. ¿Ya habéis terminado de hablar de cosas de mayores?, preguntó mirando alternativamente a su madre y a mí. Elena se secó rápidamente las lágrimas y sonrió a su hijo. Sí, cariño, ya hemos terminado. Mateo corrió hacia mí, mostrándome el libro que había traído, ajeno al momento emocional que acabábamos de compartir su madre y yo. Pero mientras el niño hablaba entusiasmado sobre planetas y estrellas, Elena y yo intercambiamos una mirada y supe que, aunque el camino sería largo, habíamos dado el primer paso hacia la reconciliación. Esa noche, antes de irme, Elena me sorprendió con una invitación. El próximo fin de semana es el cumpleaños de Mateo. No será nada grande, solo algunos amigos del colegio y la familia. Si quieres venir, me encantaría, respondí, sintiendo cómo mi corazón se hinchaba de alegría. Te mandaré los detalles por mensaje, añadió, y luego, tras una breve vacilación, me dio un abrazo. Un abrazo aún contenido, pero que contenía la promesa de más abrazos en el futuro. Mateo se unió al abrazo, rodeándonos a ambas con sus pequeños brazos. «¡Abrazo de grupo!», exclamó riendo. Y así, rodeada por mi hija y mi nieto, sentí por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, todo podría salir bien. Pero mientras volvía a casa en el autobús, la realidad de mi situación volvió a golpearme. En 2 semanas tendría la cirugía. ¿Debería decírselo a Elena antes del cumpleaños de Mateo? ¿O esperaría a que pasara la celebración para no empañar su alegría? Y si la cirugía no salía bien, si las noticias eran peores de lo que esperaba, sacudí esas ideas de mi cabeza. Un paso a la vez, me dije. Ahora lo importante era fortalecer mi relación con Elena y Mateo, construir una base sólida antes de añadir más complicaciones. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Elena en mi teléfono. «Gracias por venir hoy. A Mateo le ha encantado conocerte. Nos vemos en su cumpleaños». Adjuntaba una foto que no había visto tomar. Mateo y yo, en el sofá, riendo sobre algo en uno de sus libros. Mi primer recuerdo tangible con mi nieto. Guardé la foto como un tesoro, ignorando el dolor sordo que empezaba a sentir en el abdomen. Recordatorio constante de la batalla que me esperaba. Una batalla que, ahora más que nunca, estaba decidida a ganar. Los días previos a la fiesta de cumpleaños de Mateo fueron un torbellino de emociones y preparativos. No había asistido a una fiesta infantil en años, y ciertamente nunca a la de mi propio nieto. ¿Qué regalo sería apropiado? ¿Qué esperarían Elena y Javier de mí? ¿Cómo me recibirían los demás invitados, familiares y amigos, que probablemente habrían oído hablar de mí como la abuela ausente, la madre que había abandonado a su hija cuando más la necesitaba? Finalmente, después de recorrer varias tiendas y considerar múltiples opciones, me decidí por un telescopio pequeño pero de buena calidad. Recordaba la fascinación de Mateo por los planetas y las estrellas, y pensé que podría ser algo especial, algo que pudiéramos disfrutar juntos en el futuro, algo que le dijera: «Estoy aquí para quedarme». La mañana de la fiesta, me desperté con un dolor más intenso de lo habitual. Llevaba días sintiéndome más cansada, con menos apetito, pero lo había atribuido a la ansiedad por la próxima cirugía, por el reencuentro con Elena, por todos los cambios que estaban ocurriendo en mi vida. Tomé los analgésicos que me había recetado el doctor Martínez y me preparé para el día, determinada a no dejar que nada empañara esta ocasión especial. La fiesta se celebraba en el parque cercano a la casa de Elena y Javier. Cuando llegué, ya había varias familias reunidas alrededor de unas mesas decoradas con motivos de dinosaurios. Globos de colores brillantes flotaban atados a las sillas y una pancarta con letras grandes proclamaba: «¡Feliz cumpleaños, Mateo!». Mateo me vio nada más llegar y corrió hacia mí, con los brazos abiertos y una sonrisa radiante. «¡Abuela!», gritó lanzándose a mis brazos con tanto ímpetu que casi me hizo perder el equilibrio. «¿Has venido?». Lo abracé con fuerza, aspirando el aroma a champú infantil y galletas de chocolate que emanaba de su pelo. «Claro que he venido», respondí, sonriendo. No me perdería el cumpleaños de mi nieto por nada del mundo. Elena se acercó, vestida con un sencillo vestido de verano y el pelo recogido en un moño casual. Me dio un breve abrazo y tomó la bolsa de regalo que llevaba en las manos.
Gracias por venir, dijo, con una sonrisa que parecía genuina. Déjame presentarte a todos. Me condujo por el parque, presentándome a las otras familias. Esta es mi madre, Dolores, decía, sin entrar en explicaciones sobre mi ausencia de todos estos años. Los padres de otros niños me saludaban con cordialidad, sin hacer preguntas, aunque podía sentir su curiosidad. Javier estaba en la zona de barbacoa, ocupado con las hamburguesas y salchichas que estaba preparando para los niños. Me saludó con un gesto de la cabeza y una sonrisa amable. Me alegro de que haya podido venir, Dolores, dijo utilizando mi nombre de pila por primera vez. Mateo ha estado hablando de usted toda la semana. Sentí una calidez en el pecho al escuchar esas palabras. Mi nieto había estado pensando en mí, hablando de mí. Era un pequeño milagro que no merecía, pero que agradecía profundamente. Durante la siguiente hora, observé cómo Mateo jugaba con sus amigos, cómo reía, cómo disfrutaba de ser el centro de atención en su día especial. Elena se movía entre los invitados con una gracia natural, atendiendo a todos, asegurándose de que nadie se quedara sin bebida o comida. Javier bromeaba con los otros padres mientras vigilaba la barbacoa. Eran una familia perfecta. Y por un momento me pregunté si realmente había un lugar para mí en esa ecuación. Entonces noté una presencia a mi lado. Una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un elegante moño y ojos cálidos que me resultaron vagamente familiares. «Tú debes ser Dolores», dijo extendiendo su mano. «Soy María, la madre de Javier, la otra abuela, la que sí había estado presente en la vida de Mateo, la que hacía galletas con él los domingos. Encantada de conocerte», respondí, estrechando su mano, sin saber muy bien qué más decir. «Mateo me ha hablado mucho de ti», continuó María, con una sonrisa amable. «Está muy emocionado de tener a sus dos abuelas en su fiesta». No detecté reproche en su voz, solo una genuina calidez. Aún así, me sentí incómoda, consciente de que esta mujer había estado ahí cuando yo no, que había visto los primeros pasos de Mateo, había escuchado sus primeras palabras, había sido testigo de momentos que yo nunca podría recuperar. «Me alegro de que Mateo te tuviera a ti», dije finalmente, con sinceridad. «De que tuviera al menos una abuela en su vida». María me miró con comprensión. «Nunca es tarde, Dolores», respondió con una sabiduría que solo viene con los años. «Los niños tienen una capacidad asombrosa para perdonar, para amar sin condiciones. Y Mateo es especial». Antes de que pudiera responder, un grito de alegría colectiva nos interrumpió. Era la hora de la tarta. Todos nos reunimos alrededor de la mesa principal, donde Elena traía un pastel enorme con forma de dinosaurio, decorado con velas coloridas. Mateo, con los ojos brillantes de emoción, se sentó en el lugar de honor, mientras todos cantábamos «Cumpleaños feliz». Al terminar la canción, Elena se inclinó hacia su hijo. «Pide un deseo, cariño», le dijo con ternura. Mateo cerró los ojos con fuerza, como concentrándose intensamente en su deseo, y luego sopló las velas de un solo intento. Todos aplaudimos, y comenzó el reparto de tarta. Mientras disfrutábamos del pastel, Mateo vino corriendo hacia mí, con un trozo enorme en su plato. «¿Sabes qué he pedido, abuela?», me preguntó, sentándose a mi lado. «No se supone que debas decirlo», le recordé, sonriendo. «O no se cumplirá». «Pero es que tiene que ver contigo», insistió con la lógica imbatible de los niños. «He pedido que vengas a vivir con nosotros, como la abuela María. Ella vive en México, pero viene a quedarse con nosotros muchas veces. Y tú vives aquí, así que podrías venir más». Sentí cómo mi corazón se encogía. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la complejidad de las relaciones adultas, el daño, la desconfianza, el lento proceso de la reconciliación? «Eso sería maravilloso, Mateo», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «Y aunque no pueda vivir con vosotros, prometo visitarte mucho, mucho más a partir de ahora. Si a tu mamá y a tu papá les parece bien». «Claro». Mateo pareció satisfecho con esta respuesta y continuó comiendo su tarta, ajeno a la tormenta emocional que había desencadenado en mí. ¿Podría realmente cumplir esa promesa? ¿Qué pasaría después de la cirugía? ¿Durante la quimioterapia?
¿Tendría la fuerza para seguir siendo parte de sus vidas? ¿O volvería a fallarles? Esta vez por razones fuera de mi control. La fiesta continuó con juegos, regalos, más comida. Mateo estaba encantado con el telescopio. Y Javier, que resultó tener un interés en la astronomía, prometió ayudarle a instalarlo esa misma noche si el cielo estaba despejado. Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, me senté en un banco un poco apartado, necesitando un momento para recuperar el aliento. El dolor en el abdomen había vuelto, más intenso esta vez, y me sentía ligeramente mareada. ¿Estás bien? La voz de Elena me sobresaltó. No la había oído acercarse. Sí, sí, mentí intentando componer una sonrisa. Solo un poco cansada. Ya no tengo edad para tanta emoción. Elena me miró con suspicacia. Siempre había sido perspicaz, capaz de ver a través de mis pequeñas mentiras, incluso cuando era niña. No pareces estar bien, mamá, insistió sentándose a mi lado. Estás pálida. Consideré mantener la mentira, pero algo en la mirada de mi hija, en la preocupación genuina que veía en sus ojos, me hizo reconsiderar. Quizás era el momento de la verdad, de toda la verdad. Elena, comencé con voz baja para que nadie más pudiera oírnos. Hay algo que debo contarte. Algo importante. Le expliqué todo. El diagnóstico. La cirugía programada para la semana siguiente. El tratamiento que me esperaba después. A medida que hablaba, vi cómo su expresión cambiaba, cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó cuando terminé, con una mezcla de dolor y rabia en su voz. ¿Por qué esperaste hasta ahora? No quería que volvieras a mi vida por lástima, respondí con honestidad. No quería que nuestra reconciliación estuviera basada en mi enfermedad. Quería que me dieras una oportunidad porque realmente lo deseabas, no porque sentías que debías hacerlo. Elena se quedó en silencio un momento, procesando mis palabras. Luego, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. No habría sido por lástima, mamá, dijo, con voz firme. Habría sido porque eres mi madre, y te necesito, y porque Mateo necesita a su abuela. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, incapaz de contenerlas más. Lo siento, susurré. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Siempre piensas que estás haciendo lo correcto, respondió Elena, con un toque de su antiguo resentimiento. Siempre decides por los demás lo que es mejor para ellos, sin preguntarles. Tenía razón, por supuesto. Era exactamente lo que había hecho hace 5 años, cuando decidí que lo mejor para Elena era no tener ese bebé, sin escuchar lo que ella realmente quería o necesitaba. Y lo había vuelto a hacer ahora, ocultándole mi enfermedad, decidiendo por ella cómo debía reaccionar. Tienes razón, admití. Es un mal hábito del que debo desprenderme. Elena asintió, aún sosteniendo mis manos. ¿Cuándo es exactamente la cirugía?, preguntó con una determinación que me recordó a mí misma cuando era más joven. El miércoles que viene, respondí. Estaré allí, declaró, sin dejar lugar a discusión. Y después, durante la recuperación, vendrás a casa con nosotros. Tenemos una habitación de invitados y podremos cuidarte mejor que si estás sola en tu apartamento. Me quedé sin palabras, abrumada por su ofrecimiento, por la generosidad que mostraba después de todo lo que había pasado entre nosotras. Elena, no tienes que hacer esto, dije finalmente. Tienes tu vida, tu familia, tu trabajo. Eres mi familia también, mamá, me interrumpió. Y esto es lo que hace la familia. Está ahí, en lo bueno y en lo malo. No pude contener un sollozo. Elena me abrazó. Un abrazo real esta vez. No uno de esos abrazos formales y distantes que habíamos compartido en las últimas semanas. Un abrazo de madre e hija. Un abrazo que hablaba de perdón, de amor, de un nuevo comienzo. Cuando nos separamos, vi que ella también lloraba. Se secó las lágrimas rápidamente, consciente de que estábamos en medio de una fiesta infantil. «Tengo que volver con los invitados», dijo, poniéndose de pie. «Pero hablaremos más sobre esto esta noche, cuando termine la fiesta. Y no es una sugerencia, mamá, es lo que vamos a hacer». La vi alejarse, con pasos decididos, yendo a atender a uno de los pequeños invitados que se había caído y lloraba. La observé consolar al niño, ponerle una tirita en la rodilla,
secar sus lágrimas. Mi hija, la madre en la que se había convertido sin mi ayuda, a pesar de mis errores. Y mientras la veía, sentí una mezcla de orgullo, de gratitud y de esperanza. Quizás el cáncer me había devuelto a mi hija. Quizás, de alguna manera retorcida, esta enfermedad era también un regalo, una oportunidad para arreglar lo que estaba roto antes de que fuera demasiado tarde. El resto de la fiesta pasó en un borrón de actividad. Cuando los últimos invitados se fueron, ayudé a Elena y Javier a recoger, a pesar de sus protestas. Mateo, agotado después de tanta emoción, se quedó dormido en el sofá, con el pequeño tren de madera que le había regalado firmemente agarrado en su mano. Esa noche, sentados en la cocina de su apartamento, con Mateo ya acostado, Elena le contó a Javier sobre mi enfermedad y sobre su decisión de que me quedara con ellos después de la cirugía. Para mi sorpresa, Javier estuvo completamente de acuerdo. «Es lo correcto», dijo, con una simplicidad que me conmovió. «Somos familia, familia». Una palabra que había perdido su significado para mí durante tanto tiempo y que ahora volvía a cobrar vida, a llenarme de esperanza. Esa noche, mientras volvía a mi apartamento vacío, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, a pesar del diagnóstico, a pesar del dolor, a pesar del miedo a lo que podría traer el futuro. Sentí paz, porque ya no estaba sola, porque tenía a mi hija de vuelta, porque tenía a mi nieto, porque pasara lo que pasase con el cáncer, ya había ganado la batalla más importante de mi vida. La batalla contra el miedo y el orgullo que me habían mantenido alejada de las personas que más amaba. Y mientras me preparaba para dormir, pensé en el deseo de cumpleaños de Mateo. Quizás, de alguna manera, se cumpliría después de todo. No exactamente como él lo había imaginado, pero sí de una forma que ninguno de nosotros habría podido prever. Porque a veces, las cosas más dolorosas son las que nos devuelven a casa. La mañana de la cirugía amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la gravedad del día que nos esperaba. Elena vino a buscarme temprano, insistiendo en acompañarme durante todo el proceso. Había dejado a Mateo con Javier, prometiéndole que volvería pronto con la abuela, y que entonces podríamos usar el telescopio para ver las estrellas, si el cielo se despejaba. En el hospital, mientras esperábamos que me llamaran para los preparativos previos a la cirugía, Elena y yo nos sentamos en silencio en la sala de espera. Había una tensión en el aire, un miedo no expresado que flotaba entre nosotras. «Todo va a salir bien, mamá», dijo finalmente Elena, apretando mi mano. «El doctor Martínez es uno de los mejores en su campo, y después estaremos todos contigo durante la recuperación». Asentí, agradecida por sus palabras de ánimo, aunque ambas sabíamos que no había garantías. El cáncer de páncreas era impredecible, y aunque la cirugía era la mejor opción, no era una solución mágica. «Elena», dije, sintiendo la necesidad de expresar algo importante antes de entrar al quirófano. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estos últimos meses han sido un regalo para mí. Volver a tenerte en mi vida, conocer a Mateo, ver la mujer y la madre maravillosa en la que te has convertido, ha sido el mayor regalo que podría haber recibido». «No hables como si te estuvieras despidiendo», me interrumpió con lágrimas en los ojos. «Vas a salir de esa operación, y vamos a tener mucho tiempo por delante para recuperar el que perdimos. Todavía tenemos muchas cosas que hacer juntas. Mateo quiere que le enseñes a hacer esas galletas de canela que tanto le gustan. Y Javier ha estado hablando de llevarnos a todos a México el próximo verano para conocer a su familia. No puedes perderte eso». Sonreí a través de mis propias lágrimas. «No me lo perdería por nada del mundo», respondí, aunque ambas sabíamos que no era una promesa que pudiera garantizar. Una enfermera se acercó entonces, indicándome que era hora de prepararme para la cirugía. Elena me acompañó hasta donde le permitieron, y antes de separarnos, me abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», me dijo al oído, palabras que no había escuchado de sus labios en muchos años. «Y te estaré esperando cuando despiertes. Ese te quiero». Me acompañó mientras me llevaban al quirófano, mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, mientras la oscuridad me envolvía.
Fue lo último que pensé antes de sumirme en un sueño profundo. Mi hija me quiere. Pase lo que pase. Mi hija me quiere. La operación duró más de lo previsto. Cuando desperté, desorientada y con dolor, en la sala de recuperación, lo primero que vi fue el rostro de Elena, pálido por el cansancio pero iluminado con una sonrisa de alivio cuando notó que había abierto los ojos. «¿Has vuelto?», dijo tomando mi mano con suavidad, cuidando de no molestar la vía intravenosa. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y áspera. Elena me acercó un vaso con agua y una pajita, ayudándome a beber unos sorbos. «El doctor Martínez ha dicho que la operación ha ido bien», me informó. «Han podido extirpar el tumor completo y no parece que se haya extendido a otros órganos. Ahora tendrán que analizar todo con más detalle, pero está bastante optimista». Asentí levemente, aún demasiado aturdida para procesar completamente lo que eso significaba. La anestesia seguía nublando mis pensamientos, y el dolor, aunque amortiguado por la medicación, estaba presente como un recordatorio constante de lo que acababa de pasar mi cuerpo. «Mateo», logré murmurar. «Está con Javier», respondió Elena, entendiendo mi preocupación. «Le han dicho que la abuela está malita y tiene que quedarse en el hospital unos días, pero que pronto volverá a casa. Te ha hecho un dibujo. Mira». Sacó de su bolso un papel doblado y lo abrió frente a mí. Era un dibujo infantil hecho con ceras de colores. Una cama de hospital con una figura que supuse era yo, rodeada de lo que parecían ser dinosaurios de todos los colores imaginables. «Dice que los dinosaurios te cuidarán mientras estés en el hospital», explicó Elena con una sonrisa tierna. «Porque los dinosaurios son muy fuertes y pueden asustar a las enfermedades». Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. La inocencia de Mateo, su forma de entender y procesar lo que estaba sucediendo, me conmovió profundamente. Los días siguientes fueron una mezcla borrosa de dolor, medicación, visitas médicas y breves momentos de claridad. Elena estuvo conmigo prácticamente todo el tiempo, dividiendo sus horas entre el hospital y su casa, asegurándose de que Mateo no se sintiera abandonado mientras cuidaba de mí. Javier también venía a menudo, trayendo comida casera para Elena, revistas para mí, noticias del mundo exterior. Una tarde, mientras dormitaba bajo el efecto de los analgésicos, me despertó una vocecita familiar. «Abuela, ¿estás dormida?». Abrí los ojos para encontrarme con Mateo, de pie junto a mi cama, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Elena estaba detrás de él, y Javier esperaba en la puerta. «No estaba dormida», mentí sonriendo. «Solo descansaba los ojos». «¿Has venido a visitarme?». Mateo asintió con entusiasmo. «Mamá dice que pronto podrás venir a casa con nosotros. He preparado mi habitación de dinosaurios para ti». Miré a Elena, confundida. «Insiste en que duermas en su habitación cuando vengas a casa», explicó ella. «Dice que así los dinosaurios podrán seguir cuidándote. Hemos instalado una cama extra en su cuarto, pero si prefieres la habitación de invitados». «No», respondí, conmovida por el gesto de mi nieto. «La habitación de dinosaurios será perfecta». Mateo sonrió, satisfecho, y procedió a contarme todas las aventuras que habían tenido él y sus dinosaurios de juguete mientras yo estaba en el hospital. Mientras hablaba, con esa energía desbordante tan propia de los niños, sentí una extraña sensación de paz, como si, a pesar del dolor físico, a pesar de la incertidumbre sobre mi futuro, algo importante finalmente estuviera en su lugar. Una semana después del quirófano, el doctor Martínez vino con los resultados definitivos de la operación y las biopsias. Su expresión era cauta pero positiva. «Tenemos buenas noticias, señora Méndez», díjose revisando su carpeta. «Hemos podido confirmar que el tumor estaba localizado y no había metástasis detectable. Hemos extirpado todas las células cancerosas visibles y los márgenes quirúrgicos están limpios. Sin embargo, siempre hay un POFI. Sin embargo, en estas situaciones». Elena, que estaba sentada a mi lado, tomó mi mano con fuerza. «Sin embargo», continuó el doctor, «dada la naturaleza agresiva de este tipo de cáncer, recomendamos un tratamiento de quimioterapia adyuvante para eliminar cualquier célula cancerosa microscópica que pudiera haber quedado. Serían 6 meses de tratamiento,
una vez que se haya recuperado lo suficiente de la cirugía. 6 meses. Medio año de mi vida dedicado a luchar contra un enemigo invisible, con todos los efectos secundarios que eso implicaba. Pero también 6 meses más de vida. 6 meses más con Elena, con Mateo, con esta familia que apenas estaba redescubriendo. Lo haré, dije sin dudarlo. Haré todo lo necesario. El doctor Martínez asintió, satisfecho con mi determinación. Excelente. Mientras tanto, puede irse a casa en un par de días. Necesitará reposo, cuidados y seguir una dieta específica durante la recuperación de la cirugía. ¿Tiene alguien que pueda ayudarla? Antes de que pudiera responder, Elena intervino. Se quedará con nosotros. Yo me encargaré de todo. El doctor nos miró a ambas, percibiendo quizás la historia no contada que había detrás de esa declaración. El camino que habíamos recorrido para llegar a este punto. Perfecto, dijo simplemente. Le daré todas las instrucciones a su hija. Entonces, 2 días después, tal como había prometido el doctor, me dieron el alta. El trayecto desde el hospital hasta el apartamento de Elena y Javier fue incómodo. Cada bache en el camino se sentía como una puñalada en mi abdomen, todavía en proceso de cicatrización. Pero la incomodidad física era insignificante comparada con la emoción que sentía por este nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Cuando llegamos, Mateo estaba esperando en la puerta, prácticamente saltando de emoción. Había hecho un cartel con letras torcidas y coloridas que decía: «Bienvenida a casa, abuela». Mi corazón se hinchó de emoción al verlo. «Abuela», exclamó, corriendo hacia el coche, aunque se detuvo a una distancia prudente cuando Elena le recordó que tenía que tener cuidado. «Ven, ven, te enseñaré tu cama en mi habitación». Javier me ayudó a salir del coche y a subir lentamente hasta el apartamento. La habitación de Mateo había sido transformada. Junto a su cama con forma de coche, habían instalado otra cama individual, decorada con una colcha nueva y rodeada de los dinosaurios de juguete que Mateo había dispuesto estratégicamente para protegerme. «Es perfecto», dije, emocionada, mientras me sentaba con cuidado en la cama. «Gracias, Mateo. Me siento muy segura con todos estos guardianes». Los días siguientes establecimos una rutina. Elena trabajaba desde casa para poder cuidarme. Javier se encargaba de llevar y traer a Mateo del colegio, y yo iba recuperando fuerzas poco a poco. Al principio, apenas podía levantarme de la cama sin ayuda, pero con el paso de las semanas, comencé a moverme más, a colaborar en pequeñas tareas domésticas, a sentirme útil. Por las tardes, cuando Mateo volvía del colegio, pasábamos tiempo juntos. Le leía cuentos, le ayudaba con sus deberes cuando podía, o simplemente escuchaba sus historias sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre los dinosaurios que seguía coleccionando con pasión. A veces, cuando me sentía con fuerzas, cocinábamos juntos las galletas de canela que tanto le gustaban, siguiendo la receta de mi madre. Una noche, mientras Elena arropaba a Mateo en la cama de al lado, le escuché preguntar: «Mamá, ¿por qué la abuela no venía antes a casa? ¿Estaba enfadada con nosotros?». Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué le respondería Elena? ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años la complejidad de nuestro distanciamiento? El dolor, el orgullo, los errores cometidos. Desde mi cama, fingiendo dormir, escuché a Elena suspirar suavemente. «No, cariño. La abuela no estaba enfadada con nosotros», respondió finalmente. «A veces, los adultos tenemos problemas para irnos a hablar de las cosas importantes, para decir lo que sentimos. Y a veces, esos problemas hacen que nos alejemos de las personas que queremos, aunque en realidad queramos estar cerca. Como cuando me enfado con Luis en el cole y no quiero jugar con él, aunque en realidad sí quiero», preguntó Mateo, intentando entender con sus referencias infantiles. Elena rió suavemente. «Algo así, pero más complicado. Los problemas de los adultos son más difíciles de arreglar a veces, pero lo importante es que ahora la abuela está aquí, ¿verdad? Y nos quiere mucho. Y nosotros la queremos a ella. Yo la quiero muchísimo», afirmó Mateo con convicción. «Y estoy contento de que ya no esté enfadada y pueda quedarse con nosotros». «Yo también estoy contenta, cariño», respondió Elena, y pude escuchar la emoción en su voz. «Yo también». Esa noche,
Cuando Elena salió de la habitación después de arropar a Mateo, la seguí hasta la cocina, moviéndome lentamente con la ayuda de mi bastón. La encontré preparando un té, con la mirada perdida en la ventana. «Gracias», dije simplemente. Elena se giró, sorprendida de verme levantada a esa hora. «¿Por qué?», preguntó, aunque creo que sabía a qué me refería. «Por lo que le has dicho a Mateo. Por no hablarle mal de mí, a pesar de todo lo que pasó. Por darme esta segunda oportunidad que no merezco». Elena dejó la tetera y se acercó a mí, ayudándome a sentarme en una de las sillas de la cocina. «Todos merecemos segundas oportunidades, mamá», dijo sentándose frente a mí. «Y Mateo merece tener a su abuela en su vida. Yo también te necesito, aunque me costara admitirlo». Nos quedamos en silencio un momento, el vapor del té elevándose entre nosotras como los años perdidos que ya no podíamos recuperar. «Tenía tanto miedo por ti», dije finalmente. «Cuando me dijiste que estabas embarazada, solo podía pensar en lo duro que había sido para mí, en todas las puertas que se me cerraron, en lo sola que me sentí. No quería que pasaras por lo mismo». «Lo sé», respondió Elena. «Ahora lo entiendo mejor. Ser madre me ha hecho comprender muchas cosas. El miedo constante, la preocupación, el deseo de proteger a tu hijo de todo daño, incluso cuando sabes que no es posible ni realista. Pero me equivoqué en la forma de demostrarlo», continué. «En lugar de apoyarte, de confiar en ti, de respetar tu decisión, intenté imponerte la mía. Y cuando no lo conseguí, mi orgullo me impidió dar marcha atrás, admitir que me había equivocado». Elena asintió, comprendiendo. «Y yo también podría haber hecho más por acercarme a ti después», admitió. «Pero estaba dolida, y luego ocupada con Mateo, con la universidad, con nuestra nueva vida. Y cada día que pasaba, el abismo entre nosotras se hacía más grande, más difícil de cruzar. Hasta que la enfermedad me obligó a dar el paso», añadí, con una sonrisa triste. «A veces necesitamos una sacudida para ver lo que realmente importa», dijo Elena tomando mi mano sobre la mesa. «Y lo que importa es esto, mamá. Tú, yo, Mateo, Javier, la familia que somos ahora, a pesar de todo, a pesar de los errores, a pesar del tiempo perdido». Asentí, con lágrimas en los ojos. Tenía razón, por supuesto. A veces, la vida nos da lecciones de la manera más dura. Nos obligan a enfrentar nuestros miedos, nuestros orgullos, nuestras limitaciones. Pero si somos lo suficientemente valientes para escuchar, para aprender, para cambiar, entonces incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en regalos, en oportunidades para el crecimiento, para la reconciliación, para el amor. Las semanas pasaron y llegó el momento de comenzar la quimioterapia. El doctor Martínez me había advertido sobre los efectos secundarios: cansancio, náuseas, pérdida de apetito, caída del cabello. Pero ninguna advertencia me había preparado para la realidad. Los días después de cada sesión eran los peores. Me sentía débil, enferma, como si mi cuerpo estuviera librando una batalla interna que me dejaba exhausta. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en que el esfuerzo no valía la pena. Pero entonces veía a Elena, determinada a luchar conmigo, a Javier, siempre dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, a Mateo, con su inocencia y su alegría inquebrantable, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, estaba recostada en el sofá, intentando mantener algo de comida en el estómago, cuando Mateo se acercó sigilosamente. Me miró con curiosidad, notando el pañuelo que ahora cubría mi cabeza, donde antes había estado mi cabello. «Abuela», dijo, con esa franqueza que solo los niños poseen, «¿te duele cuando se te cae el pelo?». «No, cariño», respondí, sonriendo a pesar de mi malestar. «No duele. Es solo un efecto de la medicina que estoy tomando para ponerme mejor». Mateo asintió, procesando esta información con su lógica infantil. «¿Y cuando te pongas mejor, te volverá a crecer?». «Sí, eso me han dicho los médicos. Volverá a crecer». Mateo pareció satisfecho con esta respuesta. Se quedó un momento en silencio, como considerando algo importante, y luego, para mi sorpresa, se quitó la gorra de dinosaurio que llevaba puesta y la colocó con cuidado sobre mi cabeza.
Puedes quedarte con mi gorra hasta que te crezca el pelo, declaró solemnemente. Te mantendrá calentita. Sentí las lágrimas brotar de mis ojos ante este gesto tan simple y tan profundamente amoroso. Elena, que había estado observando desde la puerta, también tenía los ojos húmedos. Gracias, Mateo, dije, abrazándolo con todas las fuerzas que me quedaban. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. Y era cierto. En ese momento, esa pequeña gorra significaba más para mí que cualquier otro regalo que hubiera recibido. Era un símbolo de aceptación, de amor incondicional, de esa capacidad asombrosa que tienen los niños para ver más allá de las apariencias, para ofrecer consuelo sin complicaciones, para amar sin condiciones. Los meses de tratamiento pasaron con su ritmo implacable de buenos y malos días. Poco a poco, mi cuerpo fue respondiendo. Los controles mostraban que no había signos de células cancerosas, que el tratamiento estaba funcionando. Y aunque el precio físico era alto, encontraba fuerzas en cada pequeño progreso, en cada día que amanecía y seguía aquí, viva, luchando, amando. El final del tratamiento coincidió con el inicio del verano. El día que tomé mi última sesión de quimioterapia, Elena, Javier y Mateo estaban conmigo en el hospital. Cuando la enfermera retiró la vía y anunció que habíamos terminado, todos aplaudieron como si fuera el final de un concierto. Mateo saltaba de emoción, aunque no entendía completamente lo que significaba. ¿Ahora ya estás curada, abuela?, preguntó, mientras salíamos del hospital. Ahora tengo que esperar y ver, respondí con honestidad. Los médicos creen que sí, pero tendrán que seguir haciéndome pruebas para asegurarse. Vas a estar bien, afirmó con la certeza absoluta que solo los niños pueden tener. Los dinosaurios me lo han dicho. Esa noche, Javier preparó una cena especial para celebrar. Mientras comíamos, nos anunció una sorpresa. He estado hablando con mi familia en México, dijo, mirándome especialmente a mí. Y todos están muy emocionados por conocerte, Dolores. Así que, si te sientes con fuerzas, pensábamos hacer ese viaje que llevamos tiempo planeando. Un mes en México, todos juntos, este verano. Me quedé sin palabras por un momento. Un viaje a México. Conocer a la familia de Javier. Unas vacaciones juntos, como la familia que ahora éramos. ¿Te gustaría venir, mamá?, preguntó Elena, con una sonrisa esperanzada. Me encantaría, respondí, sintiendo cómo la emoción me embargaba. Me encantaría conocer a tu familia, Javier. Sí, exclamó Mateo, levantando los brazos en señal de victoria. La abuela viene a México con nosotros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la que seguía siendo mi cama en la habitación de Mateo, aunque habíamos hablado varias veces de que podía mudarme a la habitación de invitados, los dos preferíamos mantener nuestra peculiar convivencia. Pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en el último año. Había pasado de la soledad a estar rodeada de amor, del silencio al bullicio alegre de un hogar con un niño de 5 años, del miedo a la esperanza. Y aunque el cáncer seguía siendo una sombra en el horizonte, una amenaza que quizás nunca desaparecería del todo, ya no me asustaba como antes, porque ahora no estaba sola, porque ahora tenía algo, alguien por quien luchar. El viaje a México fue como un renacimiento. El calor, los colores, los sabores, la alegría desbordante de la familia de Javier, que me recibió como si siempre hubiera sido parte de ellos. María, la madre de Javier, y yo nos hicimos especialmente cercanas, compartiendo historias sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre la vida. Una tarde, mientras observábamos a Mateo jugar con sus primos en el jardín de la casa familiar, María me confesó algo. ¿Sabes? Javier me contó vuestra historia, lo que pasó cuando Elena quedó embarazada. Y entiendo tu miedo, Dolores. Yo también me asusté cuando Javier nos dijo que se quedaba en España, que iba a ser padre. Pensé que era demasiado joven, que estaba tirando por la borda sus oportunidades. Pero me equivoqué. No vi lo que él vio. La oportunidad de crear algo hermoso, una familia, un futuro diferente pero igualmente valioso. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que me decía. Todos cometemos errores, continuó María. Lo importante es reconocerlos y tratar de enmendarlos. Y tú lo has hecho.
A pesar de todo, has encontrado el camino de regreso a tu familia, con un poco de ayuda del destino, añadí, pensando en cómo la enfermedad había sido el catalizador de mi regreso. El destino, Dios, la vida, llámalo como quieras, sonrió María. Lo importante es que estás aquí ahora. Y Mateo tiene la suerte de tener 2 abuelas que lo adoran. Cuando regresamos a España, tomé una decisión importante. Vendí mi pequeño apartamento y me mudé definitivamente con Elena, Javier y Mateo. No a la habitación de dinosaurios, aunque Mateo protestó un poco, sino a la habitación de invitados, que convirtieron en mi espacio propio, un lugar donde podía tener mi independencia, pero seguir siendo parte integral de la vida familiar. Los meses pasaron, y las revisiones médicas seguían siendo positivas. El cáncer parecía haber remitido, aunque el doctor Martínez siempre nos recordaba que debíamos ser cautos, que los primeros años eran críticos. Un día, mientras Mateo y yo horneábamos galletas de canela, siguiendo la receta de mi madre, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. «Abuela», dijo, con harina en la nariz y concentración en los ojos mientras medía los ingredientes, «¿te vas a morir pronto?» Me quedé paralizada, la cuchara de madera suspendida sobre el bol. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años la fragilidad de la vida, la incertidumbre de mi condición, sin asustarlo pero sin mentirle? No lo sé, Mateo, respondí finalmente, optando por la honestidad. Nadie sabe exactamente cuándo va a morir, pero los médicos dicen que estoy mejor, y yo me siento bien. Así que espero que no. Espero quedarme contigo, con mamá y con papá durante mucho, mucho tiempo. Mateo asintió, satisfecho con esta respuesta. Bien, dijo simplemente, porque todavía tengo muchos dinosaurios que enseñarte, y quiero que me enseñes a hacer más galletas y a contar historias como tú, que son muy bonitas. Entonces tendré que quedarme. Sonreí conmovida por su lógica infantil. Para todo eso y más, esa noche, mientras Elena, Javier, Mateo y yo cenábamos juntos, como la familia que ahora éramos, me encontré pensando en el largo y tortuoso camino que me había llevado hasta aquí, en los errores, en el dolor, en las segundas oportunidades, en el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba, y comprendí que, a veces, las preguntas más importantes de la vida no vienen de los adultos con sus complejidades y sus dilemas morales, sino de los niños, con su curiosidad natural y su capacidad para ir al centro de las cosas, como aquella pregunta que había desencadenado todo. ¿Por qué la abuela no estaba? Una pregunta sencilla que contenía un universo de emociones, de historias no contadas, de heridas por sanar. Una pregunta a la que, finalmente, podíamos responder no con palabras, sino con nuestra presencia, con nuestro amor, con la familia que habíamos logrado reconstruir a pesar de todo. Porque a veces, las respuestas más importantes no se dicen, se viven.